Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanficción. ¿Estamos seguros de que es una buena idea? No. En realidad no. Ahora dices eso. Querías que fuera sincero. El sistema Akasa solo fue concebido para la gente de Sumeru. Lo que propones aquí, llevará tiempo. Entonces supongo que es bueno poder estar en más de 2 lugares a la vez, ¿eh? ¿Qué hiciste? Puede que haya enviado algunos clones a dar un paseo. ¿Qué tan entusiasta? En una escala. Naruto. Naida y Naruto, capítulo 22, ¿qué es la justicia? La ciudad de Fontaine estaba tranquila esa noche, una rara pausa en la constante agitación de su política y sus espectáculos. Las grandes torres y los intrincados canales, habitualmente animados por el murmullo de las conversaciones y los ecos del arte, permanecían inactivos bajo la atenta mirada de la luna. Incluso los canales, siempre fluidos e inquietos, se movían lentamente, como si estuvieran sometidos al peso de los días pasados. Furina, la arconte hidro de nombre, si no de verdad, caminaba sola por las calles adoquinadas, empapadas por la lluvia. Sus pasos, un ritmo suave y solitario, contrastaban con la quietud. El aroma a piedra mojada y salmuera flotaba en el aire, presagio de la tormenta que había pasado, y quizás de una que aún estaba por venir. Ella casi había muerto. El pensamiento se aferró a su mente como un percebe al casco de un barco, afilado e inamovible. Por mucho que intentara zafarse, permanecía, un frío susurro que roía los límites de su serenidad. El recuerdo de aquella mujer, fría, eficiente, despiadada, era como una cuchilla en su garganta incluso ahora. Arlequín había atacado sin vacilar, deslizándose entre las sombras con la misma rapidez con la que había emergido. Y de no ser por él, por la presencia de aquella maldita rubia enigmática, Furina sería poco más que una nota al pie en la historia de Fontaine. ¿Y qué había hecho desde entonces? Cumplió su parte. Sonrió con su sonrisa. Llevó su corona de autoridad vacía mientras la verdadera gobernante de Fontaine observaba desde la lluvia. Una risa amarga amenazó con escapar de sus labios, pero se la tragó. ¿De qué servía, en realidad? ¿De qué servía una arconte que no podía protegerse a sí misma, y mucho menos a su nación? Las aguas de Fontaine eran profundas, pero esa noche se sentía tan superficial como los charcos que dejó la tormenta. El aire de la tarde era fresco, con un toque de sal y arrepentimiento. Se ajustó el abrigo, aunque la fina tela apenas le ofrecía consuelo. Los grandes y relucientes salones de la ópera epiclesa habían quedado atrás. Aquí, en los barrios bajos, la ciudad era diferente, más tranquila, desprovista de su espectáculo. Las farolas parpadeantes proyectaban sombras vacilantes contra los húmedos muros de piedra. Su tenue resplandor era la única compañía que tenía. Se detuvo en un pequeño puente que daba a un canal en calma, con los dedos aferrándose a la barandilla de hierro. El agua reflejaba las luces de la ciudad en ondas irregulares, distorsionando sus formas. Contempló su reflejo, una cosa vacilante e incierta, fracturada con cada temblor de la corriente. Soltó un suspiro lento, con los hombros hundidos. Sin público. Sin juicios. Por una vez, no tenía que fingir. El viento cambió. Algo sutil, pero lo sintió al instante, de una forma inusual. Un susurro contra su piel, que traía consigo algo familiar. Una advertencia. Y yo que pensaba que te habías perdido camino a casa, su sangre se convirtió en hielo. Lentamente y deliberadamente, ella se giró. Una figura se apoyaba contra la luz de la farola, con los brazos cruzados de esa forma relajada y exasperante. No era él, no era el original, pero se acercaba bastante. Su cabello dorado reflejaba el resplandor de la farola, moviéndose ligeramente con la brisa. El clon la observaba con ojos inescrutables. Su presencia era una intrusión deliberada en la frágil soledad que ella se había forjado. Naruto. O mejor dicho, un pedazo de él. Los dedos de Furina se apretaron contra la barandilla, pero su voz, al hablar, fue firme. ¿Qué quieres? Los labios del clon se curvaron. Ni una sonrisa burlona ni una sonrisa de satisfacción. Esta noche estás lejos del gran escenario, Archon. Un destello de peligro cruzó su expresión, pero se desvaneció con la misma rapidez. Y estás lejos de tu amo. Ladeó la cabeza, fingiendo indiferencia a pesar del peso que le oprimía el pecho. ¿Debo asumir que es una visita social o has venido a recordarme mi propia insignificancia? Su mirada permaneció fija en la de ella, indescifrable, firme. Depende. Dio un paso al frente. La luz de la lámpara proyectaba sombras alargadas tras él. ¿Sigues tan desesperada por demostrar tu valía que prefieres morir antes que aceptar ayuda?
Su respiración se entrecortó, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. El recuerdo de la espada de Arlequín brilló en sus ojos. La brutal y absoluta eficacia con la que la habían dominado. La forma en que su vida se había reducido a un simple cálculo, una pausa momentánea en los planes de fuerzas más poderosas. Y la forma en que él, Naruto, había intervenido. Sus dedos se clavaron en la fría barandilla de hierro. La despreciaba. La impotencia. La idea de que su supervivencia no había sido obra suya. Furina alzó la barbilla, imponiendo un tono de acero a su voz. Soy la Arconte Hydro. No necesito que me salven. El clon no se rió. No se burló. Simplemente la observó durante un largo y profundo instante antes de finalmente hablar. Entonces pruébalo. El desafío flotaba en el aire entre ellos, pesado e innegable. Las aguas de Fontaine eran profundas, pero también lo eran las cargas de su arconte. Y a pesar de toda su bravuconería, Furina sabía la verdad. Se estaba ahogando. La pregunta era, ¿tenía todavía fuerzas para nadar? Tienes la mala costumbre de deambular, dijo el clon, con una irritante naturalidad en la voz, como si se tratara de una conversación casual más y no del último encuentro indeseado. El jefe quería asegurarse de que no te metieras en problemas. Otra vez. Furina se puso rígida. Tú, él no, interrumpió el clon con una sonrisa burlona. Pero bastante parecido, supongo. Ya sabes cómo es. Nos parecemos, hablamos igual, pero soy prescindible. Bueno, casi. Sus ojos dorados brillaron bajo la luz de la lámpara, un eco inquietante de los del original. ¿Se encuentra bien, su gracia? Ella frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Me veo bien? No lo creo. El clon exhaló, encogiendo los hombros con practicada indiferencia. Uno se acostumbra, ¿sabes? Casi muriendo. Duele menos después de un tiempo. Bueno, físicamente. ¿Mentalmente? Sí, eso es otra cosa. Su ceño fruncido se profundizó. Eres insoportable. No es la primera vez que oigo eso, dijo con una sonrisa fácil. No será la última. Quería borrarle esa expresión de suficiencia del rostro. Lo peor era que no se equivocaba. En realidad, no. La sensación de estar cerca de la muerte aún la aferraba, fría e ineludible. El recuerdo de esa espada, de la presencia de Arlequín, tranquila, eficiente, como si la vida de Furina nunca hubiera importado, estaba grabado a fuego en sus huesos. Debería haber sido lo suficientemente fuerte para detenerlo. Pero no había sido así. Sus dedos se hundieron en las mangas de su abrigo, con las uñas apretadas contra la fina tela. ¿Y qué? ¿Ahora eres su chico de los recados? Más bien como su sombra, respondió el clon, ladeando la cabeza. Voy a donde él no quiere, veo cosas para las que no tiene tiempo. Es útil estar en dos sitios a la vez. Su mirada se agudizó, cambiando ligeramente de tono. Te vendría bien algo así, ¿verdad? Furina la apretó con más fuerza. No necesito ayuda. Sus labios se curvaron, pero había algo diferente en su expresión. Menos diversión, más escrutinio. Es una forma curiosa de decir, casi me muero y me morí de miedo. Su mandíbula se apretó. No tienes que admitirlo, continuó, apoyándose en la barandilla junto a ella. Lo llevas escrito en la cara. Se dio la vuelta y bajó la mirada al agua. El canal reflejaba el resplandor dorado de las farolas. Su superficie se movía con alguna ondulación ocasional, distorsionando la luz. Igual que ella. Débil. Incompleto. Un reflejo de algo mayor, pero nunca la cosa en sí. Un sabor amargo llenó su boca. ¿Por qué te importa? Preguntó finalmente, su voz ahora más baja, apenas más que un susurro en la noche. El clon se encogió de hombros. Yo no, la verdad. Pero él sí. Eso la tomó por sorpresa. Él, tragó saliva. ¿Él te envió? Algo así, admitió, observándola con atención. Y, bueno, se dio un golpecito en la sien. Con el tiempo, adquieres algunas de las costumbres del original. Incluso las más molestas. Furina soltó una risa seca y sin humor. ¡Qué trágico! De verdad, dijo solemnemente, poniéndose una mano sobre el corazón. El silencio se extendió entre ellos. El viento susurraba por las calles vacías, enroscándose a su alrededor como un espectro invisible. Fontaine, a pesar de toda su grandeza, parecía terriblemente pequeño en ese momento. Furina volvió su mirada hacia el clon. Dile, dijo ella, con voz firme a pesar del peso de sus palabras, que no necesito que me vigile. El clon la observó un instante, con una expresión indescifrable en su rostro. Luego sonrió con dulzura, con conocimiento.
Puedes decírselo tú mismo la próxima vez. El calor le recorrió el rostro. ¿De verdad iba a dejar que terminara así? ¿Dejar que se marchara y tuviera la última palabra? No. Cielos, No. finge hasta que lo logres. Espera. Asustada, se abalanzó sobre él y lo agarró de la manga. Antes de que te vayas, ¿puedo llevarte a visitar mi bella nación? El clon de sombra hizo una pausa. Estoy escuchando. Mientras tanto, desde los tejados de arriba, un par de ojos violetas observaban el encuentro con una expresión que podría describirse como decepción exasperada. Neuvillette se consideraba un ser razonable. Bueno, en la medida en que podría serlo, dado su papel como presidente del Tribunal Supremo de Fontaine. No era un verdadero soberano, pero creía en la justicia y el orden. Como correspondía a quien supervisaba la oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale. De hecho, la oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale era el epítome de ello. ¡Viva la oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale! Observó cómo Furina arrastraba por la muñeca a un caballero rubio, charlando alegremente durante todo el camino. ¡Qué carajo! Esto le disgustaba casi tanto como le disgustaba la comida frita y la comida a la parrilla sin salsa. Hay que informar a la oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale. Después de madura reflexión, Neuvillette suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Furina parecía feliz. Contenta, como no lo había estado en años. No voy a ocuparme de esto, murmuró en voz baja, desapareciendo entre la niebla. Ella puede ocuparse de sus propios problemas esta noche. Mientras tanto, en otro lugar de Fontaine. Entonces tu verdadero nombre es Peruere, ¿eh? La guadaña de Arlequín ya estaba en la garganta del clon antes de que éste pudiera siquiera parpadear. ¿Dónde está? Preguntó ella, con una voz tan afilada como la que se le clavaba en la piel. Sus ojos carmesí brillaban como brasas en el oscuro callejón. Su intensidad prometía dolor si él decidía poner a prueba su paciencia. No mientas. No disfrutarás de las consecuencias. Creo recordar que la última vez ambos los disfrutamos. Ella siseó e hizo ademán de cortarle la garganta, pero él agarró el mango de su arma y le impidió hacerlo. Qué bueno verte de nuevo. El clon, idéntico al que enfrentaba a Furina, le sonrió desde su posición comprometida, imperturbable. Vamos, vamos, no hay necesidad de ponerse violento. Al jefe no le haría ninguna gracia que me mataras. Esto no era el original, ¿verdad? Ella lo notaba. Era más débil. Un fascículo, una mera sombra de su verdadero ser, imbuido de un fragmento de su consciencia. Su agarre se apretó. Así que está aquí. No dije eso. Su sonrisa burlona se ensanchó, sus dientes brillando a la tenue luz de la lámpara. ¿Me creerías si te dijera que solo estaba pendiente de todo? El jefe tiene la costumbre de anticiparse a los problemas. La mirada de Arlequín se ensombreció, su paciencia se agotó. Hablas demasiado. Y apuñalas demasiado. Giró la hoja apenas, lo suficiente como para arrancarle una fina gota de sudor, pero no del todo. Cuidado, murmuró con un tono engañosamente suave. No estoy de humor para juegos. Mellares, respondió el clon, con fingida ofensa en sus palabras. Literalmente. Ella lo ignoró. ¿Y si te arrancara la cabeza, lo sentiría? La sonrisa permaneció, pero algo afilado acechaba bajo ella. Cautela, cálculo. Oh, alguien ha estado investigando, rió el clon, ladeando ligeramente la cabeza a pesar de la cuchilla en su garganta. Digamos que no te gustaría lo que sucederá después. Sus ojos dorados brillaron con malicia cómplice. ¿Por qué no intentamos ser civilizados? No eres mi enemigo. Yo no soy el tuyo. Que sigamos así. Arlequín frunció los labios, indiferente. Asumes demasiado. Y sin embargo, aquí estamos, reflexionó, recorriéndola con la mirada, sopesando algo tácito. Si de verdad quisieras verme muerto, lo estaría. Pero estás dudando. Ella se burló. Para nada. Entonces adelante, la desafió, bajando un poco la voz. Mátame, por si acaso. Córtame la cabeza aquí, en este precioso callejón, y veamos qué pasa después. Por un instante, el silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. El murmullo distante de las calles de Fontaine era el único sonido que llenaba el vacío. El latido de la ciudad seguía latiendo ajeno a la silenciosa batalla de voluntades que se desarrollaba en sus sombras. Entonces, con una exhalación aguda como el filo de un cuchillo, Arlecchino retiró su arma con expresión ilegible. HMPH. Le dirás que hablamos. El clon rió entre dientes, encogiendo los hombros como si se sacudiera el fantasma de su espada. Oh, no te preocupes. Ya lo sabe.
Sus ojos brillaron con algo indescifrable. ¿Molestia? ¿Diversión? Quizás ambas cosas. Entonces esperemos, por tu bien, que sea más listo que tú. Con eso, dio un paso atrás hacia la oscuridad, con la intención de desaparecer tan rápido como llegara. Ella no estaba preparada para la sonrisa del doble. Sobre eso, el clon de sombra señaló hacia arriba. Arlequín siguió de mala gana su dedo hacia los tejados de arriba. Media docena de ojos azules la miraban fijamente, cada uno con su dueño en distintos estados de alerta. Todos estaban armados. Uno podría manejarlo sola. Pero 6. Además del que la observaba fijamente. Arlequín no era propenso a los ataques de palabrotas. Sin embargo. Ahora mismo. Ella maldijo por lo bajo. He aprendido un par de cosas desde que me convertí en arconte. El clon de Naruto agarró su guadaña y se apoyó tranquilamente en ella, listo y dispuesto a sacrificarse si eso significaba darles una oportunidad a sus camaradas. Siempre prepárate, estate en más de un lugar a la vez y nunca, jamás, subestimes a mi enemigo. ¿Qué eres tú, Peruere? ¿Un aliado o un enemigo? Se le erizó el vello. Mis objetivos coinciden con los de Fontaine. Él sonrió radiante. ¡Qué coincidencia! Yo también. Entonces tenemos un acuerdo. Quería jugar a la intimidación, ¿no? Bueno, Teo sabía jugar a ese juego. Dime, siendo tú una pálida imitación del original, ¿él experimenta todo lo que tú haces? Sí, ajá, su torturador le dedicó una amplia sonrisa que habría quedado más a gusto en el rostro de una bestia que en el de un hombre. Se lleva nuestros recuerdos, emociones y experiencias al morir. ¿Por qué? ¿Piensas darnos una buena? Pequeña rabieta arrogante. Apartó su guadaña y le clavó 5 dedos tensos en el pecho. El clon le atrapó la muñeca. Rabieso, rabieso. Tonto. Su golpe solo había sido un preludio de su verdadero objetivo, conseguir que la acercara más. En cuanto lo hizo, ella lo empujó con todo su peso, obligándolo a sentarse sobre los adoquines. En cuanto lo hizo, ella se sentó en su regazo, cruzó una pierna sobre la otra y lo miró fijamente. Te presento a mis hijos. Ahora eres su madre. Para su crédito, el clon no palideció. ¿No debería ser al revés? No, negó con la cabeza. Yo soy el padre. El clon de sombra de Naruto parpadeó. ¿Ja? De vuelta en Sumeru, el gran señor Ruka de Bata dio la bienvenida al olvido. Llegó silenciosamente, suavemente, como una manta cálida mientras hablaba con su gente por última vez. Todos nos acurrucamos bajo el gran árbol de la sabiduría, asomado a percibir el mundo. Desde la tierra y la lluvia percibimos sus maravillas hasta que nos convertimos en un pájaro blanco que se posa en una rama y finalmente arranca la hoja más importante. Érase una vez, solo yo soñaba en este mundo. En mis sueños, todos soñaban también después de dormirse. Pensamientos salvajes y maravillosos surgían de sus mentes. Algunos caían al suelo, mientras que otros flotaban hacia el cielo, conectando todas las cosas de este mundo en una red deslumbrante. Entre una plétora de mundos, había numerosos mundos más pequeños, todos ellos del destino, que encontraban en el tapiz su resplandor brillante. Poco a poco comprendí que estas cosas indescriptibles y en constante cambio son las más profundas del mundo. Solo ellos pueden repeler por completo la locura. Solo los sueños pueden despertar la conciencia de la oscuridad más profunda. Soy quien planteó esta pregunta, pero también quien buscó una solución. Salvar el mundo con los sueños de la gente solía ser mi respuesta. Y ahora, a pesar de mis objeciones, tú también has encontrado la tuya. Así que devolveré todos los sueños a la gente. Buenas noches, habitantes de Sumeru. Que esta noche los bendiga con dulces sueños, iba a ser su fin. Hasta que no lo fue. ¡No! No te vayas. La voz de Naida tembló, sus pequeñas manos extendidas, sus dedos aferrados a los últimos vestigios de la esencia desvanecida de Ruka de Bata. La diosa, tan anciana, tan sabia, pero tan frágil, le sonrió, radiante incluso mientras se disolvía en luz dorada, desvaneciéndose en la vasta conciencia de Irminsul. Por supuesto que no quería irse, aunque era un fragmento. Pero debía hacerlo. Era la única manera de remediar las cosas. Y así debe hacerse. El aire estaba cargado de tristeza. Las raíces de Irminsul temblaban, respondiendo al peso de la pérdida, a la inevitabilidad de lo que estaba sucediendo. Así es como tenía que ser, murmuró Ruka de Bata, con su voz suave como el viento entre las hojas, pero firme y resuelta. Naruto estaba junto a Naida, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Pero tras esos ojos entrecerrados, algo ardía, algo feroz, inflexible, inaceptable.
¿Destinado a ser? Repitió, en voz baja, peligrosa. Luego, con una inhalación profunda, dio un paso adelante, apretando los puños. ¿Sí? Bueno, al diablo con destinado a ser. Una luz dorada los envolvía, danzando en el aire como brasas en una tormenta. La esencia misma de un dios se les escapaba entre los dedos, disipándose en el éter, aceptando su destino. Pero Naruto no aceptó el destino. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Sus manos se extendieron, brillando con algo mucho más grande que el chakra o la fuerza bruta. Su voluntad. Estalló, envolviendo el cuerpo desmoronado de Rukadevata, aferrándose a él con una fuerza implacable. Si crees que vine hasta aquí solo para perderte, estás totalmente equivocado. La forma etérea de Rukadevata se estremeció, su presencia desvanecida quedó atrapada en un agarre invisible. Su agarre. Pero, sin peros. Gruñó Naruto, con los ojos llenos de desafío. Viviste una vez. Volverás a vivir. Volverás a despertar. Es una promesa. Naida jadeó al ver cómo el aire a su alrededor crepitaba, brillando con una fuerza sobrenatural. La luz dorada de la esencia de Rukadevata, que debería haberse dispersado hacía tiempo, se detuvo, sujeta por algo más allá de la lógica, más allá de la voluntad divina. Las manos de Naruto se apretaron, todo su ser vibraba con poder, su sola presencia obligaba al mundo mismo a escuchar. Un temblor sacudió el reino de la consciencia. Un gran escalofrío recorrió Irminsul, profundamente arraigado. El aire se agitó. Y luego, la luz dorada se fusionó. No se desvanece, no desaparece, sino que se reforma. Tomando forma una vez más. Una respiración lenta y constante llenó el espacio. Dedos, antes efímeros, se solidificaron. Una presencia, antes perdida, se volvió tangible una vez más. Naida se tapó la boca con las manos y sus luminosos ojos verdes estaban abiertos con incredulidad. Tú lo hiciste. Rukadevata se alzó ante ellos, rejuvenecida. Su elegante figura resplandecía, su larga cabellera esmeralda ondeaba como si la llevara una brisa invisible. Flexionó los dedos, mirándolos con asombro. Imposible, susurró, sintiendo su propia existencia. Real, presente, innegable. Naruto exhaló, encogiéndose de hombros. Te lo dije. Detrás de ellos, el silencio se prolongó hasta que un sorbo rompió el momento. Lisa, que estaba recostada perezosamente en una mesa creada a partir de la esencia misma del reino de los sueños, se llevó la taza de té a los labios, sin inmutarse en absoluto. Vaya, qué espectáculo, reflexionó, con sus ojos violetas brillando de interés. Espero que me lo expliques más tarde. Desde un lado, Shene frunció el ceño, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Le lanzó a Naruto una mirada penetrante, con una expresión entre irritada y algo mucho más difícil de definir. TCH. Otra rival. Genial. ¿Estás enojado, no? Ella infló sus mejillas, se mordió el labio y se alejó de él con un bufido. Claro que sí. Gruñó Naruto, pasándose una mano por la cara. ¿Puedo tener un día normal? Lisa se rió entre dientes, palideciendo un lado de su rostro con una sonrisa muy elegante. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Naida, todavía recuperándose de lo que acababa de suceder, se giró hacia Naruto, sus ojos se llenaron de algo que parecía sospechosamente esperanza. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó ella. La miró, luego a Rukadevata, a los restos dorados de poder que aún giraban en el aire, respiró profundamente y luego sonrió. Porque no creo en el destino. Creo en lo que elegimos. Rukadevata lo miró fijamente durante un largo momento y luego, lentamente, sonrió. Irminsul palpitaba, saludable y restaurado, susurrando en la inmensidad del paisaje onírico, llevando los ecos de algo nuevo. Algo imposible. Algo que no debería ser posible. Algo que había hecho posible gracias a su pura fuerza de voluntad. Ahora que lo hemos remediado, puedes disculparte por hacer llorar a Naida. Ruka palideció. Jejeje, supongo que estoy en problemas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Le clavó un dedo en el pecho. No te preocupes. Discúlpate. Ahora mismo. Ella se aferró a él. Preferiría mucho más que respondieras a mi pregunta, respuesta incorrecta. Sus dedos se movieron rápidos como una serpiente y pellizcaron. ¡Ay! Mi oreja. ¿Está bien? Está bien. Lo siento.